Pues bueno, buenas tardes chicos, vamos a empezar. Necesitamos entender la parte de la filosofía del derecho, ¿no? Como parte de ese instrumento que a nosotros nos va a poder servir a lo largo pues de todos estos puntos, ¿no? De estas 12 semanas en donde nosotros tratamos de entender y nosotros tratamos de formalizar todo aquello que nosotros vamos teniendo, todo aquello que nosotros vamos haciendo. Y pues la parte más importante, ¿no? ¿Cómo es que nosotros lo vemos valorado, ¿no? O asimilado dentro del derecho, ¿no? Porque muchas veces a mí me dicen, oiga, profe, es que mire, la filosofía de qué me va a servir. Ah, bueno, la filosofía te sirve de muchísimas cosas, ¿no? O sea, incluso cómo puedes tener esa relación, si tú lo quieres ver así, esa relación estructurada con todo aquello que nosotros vamos ahí metiendo dentro de esta misma parte, ¿no? Dentro de esta misma estructura, incluso parte de una estructura social, chicos, porque no necesariamente te va a poder decir qué es. O cómo tú la vas a poder llevar a cabo. No, 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 no necesariamente. Eh, Tenemos que ver o necesitamos ver hasta dónde vamos a poder eh, formular un cambio, ¿no? Un cambio con esta parte pues del derecho, chicos, porque no, yo les decía, no necesariamente tenemos que cumplir con, pero sí lo tenemos que darle esa interpretación y esa interrelación con la parte del derecho en general, ¿no? O sea, no necesariamente yo les decía, no necesariamente tenemos que ser puntuales pero sí necesitaríamos entender cada uno de esos conceptos para poderlos relacionar entre sí y ver qué es lo que a mí me funciona o ver qué es lo que yo puedo tener dentro y fuera de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, si nosotros logramos entender o si nosotros logramos asimilar realmente el derecho, ¿no? El, pues, ¿cómo decirlo? Eh, ¿cómo entender estas disciplinas relacionadas para que se puedan filtrar o para que se puedan determinar? Necesitaríamos entender también los objetos, ¿no? Objetivos que tiene el estudio de esta filosofía del derecho, ¿no? A lo mejor, no sé, la legitimidad del derecho, ¿no? Que este examina pues la justificación moral y política del derecho, tanto en su validez como en su eficacia. Y esta legitimidad del derecho, lo que yo les decía, no necesariamente necesitamos buscar algo que me dé ese mismo concepto, pero sí necesito entenderla hasta dónde me va a poder llevar esta parte. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, si tú lo ves desde ese punto de vista, bueno, pues entonces también tendríamos a lo mejor el problema de la justicia, ¿no? En donde el principal objeto pues es investigar qué significa la justicia y cómo se relaciona con el derecho, chicos. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos algo puntual, nosotros vamos a decir es que la justicia es darle a cada quien lo que se merece, pero en realidad cómo se relaciona o cómo nosotros pudiéramos llevar a cabo esa magnitud de darle a cada quien lo que se merece, si cada uno de nosotros tiene diferentes puntualidades con esa misma parte, ¿estamos de acuerdo? O sea, no necesariamente buscas ese entendimiento y no necesariamente buscas qué es lo que tú tienes dentro y fuera de. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque cada uno de nosotros pertenece o rehace esta parte de la justicia de manera diferente. Y entonces ya viene la otra parte de la naturaleza del derecho, ¿no? Que prácticamente es el análisis si el derecho es un fenómeno natural o una construcción social. Y entonces esta parte filosófica a mí me va a poder decir si realmente yo voy a poder cubrir esas necesidades naturales o esas necesidades sociales. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque nosotros sabemos que desde que se fundó el derecho, nosotros vamos a tener diferentes interacciones con y diferentes relaciones con. Y entonces, si es así, ¿cómo yo lo voy a poder llevar a cabo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? O sea, no necesariamente tengo que cumplir con.
Simplemente necesito entender por qué está ahí. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora viene también, viene la otra parte, ¿no? El origen del derecho, ¿no? Donde prácticamente es investigar el origen del derecho para poder entenderlo, ya sea desde la perspectiva de la ley natural, tradición o la voluntad de los individuos. Y si eso nosotros lo transformamos desde un punto de vista natural, bueno, pues entonces ahora sí ya tendríamos la relación entre el derecho y la moral, ¿no? Que sería determinar cómo el derecho y la moral se relacionan, sí, sin o si son dependientes o independientes, en donde la moral debe de ser la base del derecho. Y eso es bien importante, chicos. Ahora, vámonos vámonos a la otra parte, ¿no? A la parte de la filosofía del derecho, en donde prácticamente la filosofía del derecho, pues es la rama de la filosofía que estudia prácticamente los fundamentos, ¿no? Teóricos y los principios filosóficos del derecho. Incluyendo, ojo, incluyendo, chicos, su naturaleza, origen, justificación, función y relación con otros campos como la moral, la política, la justicia, y examina los conceptos fundamentales del derecho y busca comprender el significado, el alcance y los límites que nosotros logramos entender. Es por eso, chicos, que la filosofía del derecho incluye la mayoría de la ética, de la moralidad, las buenas costumbres, a la cual pues nosotros a lo largo de nuestra carrera, pues nos han enseñado, ¿no? A lo largo de nuestra carrera nos han dicho qué es lo que realmente funciona dentro de este sistema jurídico y qué es lo que no funciona dentro de este sistema jurídico. ¿Y por qué lo hacemos así? ¿O por qué nosotros lo logramos entender desde ese punto de vista, chicos? Bueno, pues porque cada uno de nosotros va a poder entender o va a tratar de analizar este punto de manera diferente. Y tú vas a decir, tú como alumno vas a decir, bueno, pero pues ¿y entonces yo qué culpa tengo, ¿no? O sea, yo no necesariamente tendría yo que cumplir con este tipo de características. Oh, sorpresa, si necesitas entenderlas, si necesitas llevarlas a cabo, porque la mayoría, ojo, la mayoría de los supuestos son entendidos. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de nosotros únicamente tiene ciertos argumentos distribuidos dentro de. Y tú vas a decir, bueno, profe, pero si realmente esto a mí me funciona o si realmente esto yo lo puedo llevar a cabo, ¿de qué o para qué me va a poder generar ciertas características dentro y fuera de, eso es bien fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros únicamente va a poder dar un asimilado, ojo, un asimilado de lo poco o mucho que logra entender y de lo poco o mucho que logra tener. Así de simple. Y entonces cada uno de nosotros, ahora sí, viéndolo desde ese punto de vista formal, ¿a qué o cómo es que yo le voy a poder generar o generalizar ciertos puntos promedios dentro de, ¿no? A qué nos referimos con ciertos puntos promedio? Bueno, pues la mayoría de las personas lo único que hace es tratar de entender o tratar de asimilar estos cambios que cada uno de nosotros puede llegar a ver dentro de estas vertientes de la ética, dentro de estas vertientes de la moralidad, pero no necesariamente, chicos, ojo, no necesariamente tendremos o tendríamos que ser compatibles con ello. ¿Y por qué lo decimos así, chicos? Porque cada uno tiene un punto de vista moral diferente a lo que los demás van haciendo, a lo que los demás tratan de entender. ¿Qué quiere decir? Que lo que no es bueno para unas personas puede ser bueno para otras personas y así, de una manera, pues hasta cierto punto indefinida, ¿no? Es por ello que la mayoría de nosotros, chicos, como personas, siempre hemos tratado de comulgar con esta parte del derecho, lo que yo les decía, ¿no? Hasta dónde nos lleva la justicia, hasta dónde yo voy a poder dar ese entendimiento de justicia. Y no necesariamente tengo yo que crear o tengo yo que decir si lo que están haciendo las demás personas es bueno o es malo. O sea, no necesariamente. ¿Y por qué muchas personas dicen es que yo tengo que convivir con los demás? Ojo.
No necesariamente, pero sí tienes que entender que este principio filosófico o esta definición de la filosofía del derecho a ti te tiene que poner de manera puntual en un lugar preciso. ¿Cuál va a ser ese lugar preciso? Pues no lo sé, chicos. Simplemente tú vas a poder decidir si estás bien con lo poco o mucho que tú tienes, o tú vas a poder decidir si no quieres convivir con esa parte relacionada a ti. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Por qué? Porque la parte o la forma funcional de de las principales corrientes filosóficas dentro de esta filosofía del derecho, bueno, pues las vamos a encontrar como parte de una interpretación. ¿Qué quiere decir? Que tienen que estar destacadas a partir de un positivismo jurídico, ¿no? Que se enfoca en el derecho como un conjunto de normas. La parte del naturalismo que sostiene que el derecho debe basarse en principios morales. Ojo, principios y moralidad, que son cuestiones diferentes. Y el realismo jurídico, ¿no? Que al final del día este realismo jurídico pues pone un énfasis sobre lo que se aplica dentro del derecho y la práctica, ¿no? No tratamos de entender, chicos, es más, ni siquiera tratamos de generalizar un punto estratégico dentro de, ¿no? O sea, ni siquiera lo tratamos de poner desde ese punto de vista, pero sí necesitaríamos entender qué es o hasta dónde a mí me va a poder ser funcional todo aquello que yo tengo, todo aquello que a mí me pudiera llegar a determinar dentro de. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque este positivismo jurídico, chicos, dentro de estas corrientes, me va a decir únicamente la parte de la teoría, ¿no? En donde, pues es el derecho, es un conjunto de normas jurídicas que regula la conducta externa del individuo dentro de una sociedad. Punto. Ah, pero ¿qué más puede pasar? Ah, bueno, pues ya entra el naturalismo, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que basar en todos aquellos principios o en todas aquellas formas estructuradas dentro de, ¿qué quiere decir? Dentro de todo lo que yo tengo como parte de esa vista, como parte de esa estructura. Y entonces yo voy a poder ver o yo voy a poder entender si realmente me es funcional, si realmente a mí me puede servir o de plano y definitivo este positivismo a mí me va a poder decir, ¿sabes qué? Pues que no, no. O sea, simplemente, digo, perdón, el naturalismo me va a decir, ¿sabes qué? Simplemente no me funciona, no me sirve y entonces yo paso a la siguiente. Y entonces, ojo, cuando se conjuntan estas dos, ya nosotros tenemos el realismo jurídico, ¿no? Que pone ya, ahora sí, ¿cómo es que tú vas a dar esta práctica del derecho? Ya no te pregunta o ya no te dice qué es lo que tú tratas de dar a entender, ya no, ya te dice cómo tú lo vas a aplicar. Y eso es bien importante, chicos, porque la mayoría de nosotros tratamos de buscar un, ¿cómo decirlo? Tratamos de buscar realmente qué es lo que nosotros tenemos, qué es lo que yo voy a poder entender como parte de de una fase hasta cierto punto estructurada dentro de o como parte de. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, si yo logro decir, es que la mayoría de las personas que conviven o que trabajan dentro de esta parte me pueden ayudar a crear una práctica específica del derecho, bueno, pues entonces sí me funciona. Pero si no, no, chicos. Y hay que recordar que toda esta parte de la filosofía del derecho tiene que ver con los principios y valores. Y necesitamos entender que los valores es todo aquello que a nosotros nos enseñan incluso desde que nosotros estamos chicos, ¿eh? O sea, nosotros podemos decir o necesitaríamos entender hasta dónde nosotros lo vamos a poder entender. Pero después de ello, entonces ahora sí, ¿cuáles son los principios que yo tengo? ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles fueron cuáles fueron esos valores que yo adopté para mí? Y entonces mi realismo jurídico me va a poder decir si realmente me es funcional o si realmente a mí pues no me va a poder servir. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y entonces esta parte o hasta cierto punto esta estructura realmente me es funcional o realmente yo no lo puedo llevar a cabo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, bueno, pues entonces quiere decir hasta dónde yo lo voy a poder llevar, hasta dónde yo lo voy a poder incluso.
incluso entender, ¿estamos de acuerdo? Porque, ah, bueno, pues porque cada uno de nosotros se formula o se trata de entender de una manera diferente. Y si nosotros logramos ver o si nosotros logramos asimilar que esos puntos de vista diferentes me van a poder llevar por diferentes ramas, por diferentes estructuras, bueno, pues entonces, ¿yo qué tipo de postura pudiera yo adoptar para poder o para poder crear algo nuevo, para poder decir si realmente me es funcional esta parte de la estructura? ¿Y por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque muchas veces nosotros tratamos de entender hasta dónde funciona, hasta dónde puede funcionar esta parte de la filosofía. Y muchas veces, chicos, me dice a mí la filosofía, que como parte de estas corrientes estructuradas, me van a poder decir si realmente yo como persona puedo funcionar, si realmente yo como persona a mí me puede servir esta parte. Y no necesariamente, chicos, no necesariamente yo tengo que decir o tengo que decidir qué es o cuál es el punto de inflexión. No, no necesariamente, pero sí tendría yo que entender estas tres corrientes principales para poder atender o para poder crear un caso. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ya dentro de ese funcionamiento, yo sí voy a poder decir, ah, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo como parte de? ¿Por qué? Porque entonces, ahora sí que ya nosotros lo hemos comprendido o ya que lo hemos llevado a a la práctica, si lo quieren ver así, ya que lo hemos llevado a la práctica, entonces ahora sí, ¿qué relación puede tener ya con otras, pues, con otras ramas o con otras disciplinas, ¿no? ¿Por qué? Porque la filosofía, chicos, del derecho, pues no actúa desde un punto de vista, egocéntrico, ¿no? Sino que prácticamente se entrelaza con la mayoría, si no es que en todas las disciplinas como la ética, sociología, la política, y cada una de estas áreas pues te va a poder proporcionar o te va a poder crear e interpretar la aplicación del derecho en tu vida cotidiana. Muchas personas, muchas personas te dicen a lo largo de tu vida, es que, pues, ¿qué es lo que tú vas a poder hacer o qué es lo que tú quieres hacer como parte del derecho, ¿no? Y muchos te dicen, es que el derecho no tiene cabida a lo mejor dentro de mi punto de vista. Bueno, puede ser que sí, señores, pero no necesariamente vamos a poder cumplir, ojo, con lo que nosotros, ya sea poco o mucho, con lo que nosotros vamos teniendo, chicos. Y eso es bien importante. Y ustedes van a decir, oiga, profe, pero ¿por qué es tan importante si a mí no me está dando una estructura? Ah, bueno, a ti no te está dando una estructura porque no lo has visto desde ese punto de vista. Muchos, muchos de nosotros hemos logrado como que disipar, ¿no? O tratado de disipar estas dudas a lo largo de nuestra vida, chicos. ¿Y por qué lo digo así? Bueno, pues porque la mayoría de nosotros trata de entender o de dar un entendimiento eh, primordial, ¿no? Primordial con todo lo que se llega a tener, primordial con todo lo que se llega incluso a estructurar dentro y fuera de. ¿Por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque la mayoría de nosotros tiene o entiende diferentes formas y esas formas a mí me van a poder decir si realmente, para mí en lo personal, si me es funcional dentro de o no me funciona dentro de. Ese tipo de preguntas que nosotros nos hemos hecho, chicos, a lo largo de nuestra historia jurídica o a lo largo de nuestras personas jurídicas, nos dice si realmente vamos a poder crear ese contexto específico con o le vamos a dar este otro tipo de simulación, ¿no? ¿Por qué, chicos? Porque otro tipo de simulaciones también tiene que ver con lo poco o mucho que yo logro entender. ¿Qué quiere decir? ¿Hasta dónde? Como parte de una estructura social, hasta dónde yo voy a llevar esta relación con el derecho, con la filosofía del derecho y lo demás. Si nosotros veíamos en un principio de este video que tiene que ver con la ética, con la moralidad y con las buenas costumbres, si ustedes lo ven desde ese punto de vista,
pues prácticamente todos, ¿eh? O sea, todos hemos hecho o hemos tratado de lograr de manera puntual, y hay que decirlo así, de manera puntual, una estructura sociológica, chicos. ¿Y por qué decimos una estructura sociológica? Bueno, pues porque cada uno de nosotros logra entender o logra asimilar realmente qué es lo que busca, qué es lo que tiene dentro y fuera de, ¿no? O sea, así desde ese punto de vista, ¿no? Dentro y fuera de. Y muchas veces nosotros también tratamos de lograr o de buscar un apartado específico, ¿no? Dentro de. ¿Y por qué lo decimos así, chicos? Ah, bueno, pues porque la mayoría de las situaciones que versan dentro de una misma estructura nos van a poder decir, si yo como persona o yo como parte de esa similitud, voy a poderle dar a entender hasta cierto punto a las personas cómo lo vamos a relacionar entre sí. Y muchos te van a decir, no, pues es que eso está mal. Posiblemente sí esté mal, yo no voy a decir que no, pero esa interpretación que tú le das sobre parte de una estructura jurídica, entonces ahora sí te va a poder decir si tú lo llevas a cabo, si tú lo estructuras o hasta cierto punto si tú le vas a dar salida a, ¿no? Muchas veces tú dices, bueno, pues es que ese tipo de salidas que yo le logro dar como parte de, pues también van a ser salidas incluso de manera intermitente, ¿no? Y yo te puedo decir que sí, te puedo decir sí, sí, sí es cierto, pero hasta cierto punto tú como persona, ¿cómo lo relacionas? Tú como persona, ¿hasta dónde lo vas a poder llevar? ¿Estamos de acuerdo? Y no necesariamente tiene que ver con lo poco o mucho que tú tengas, no necesariamente tiene que ver con la estructura social que llegas a tener. Es por eso, es por eso que la relación que se da con la mayoría de las disciplinas es formalidad como parte de. Y eso nos lleva, chicos, al concepto de la lógica, ¿no? En donde prácticamente pues la lógica nos determina la disciplina que estudia los principios del razonamiento válido y que se encarga de analizar y sistematizar los argumentos, ¿no? Permitiendo diferenciar entre lo que es cierto y lo que no lo es, además de ayudar a construir pues prácticamente inferencias coherentes en la argumentación. Muchas veces nosotros logramos entender la lógica desde un punto de vista ¿cómo decirlo? Escolarizado, ¿no? Educativo, en donde te dicen que la lógica es realmente lograr entender o realmente poder llevar a cabo un punto de vista diferente dentro de la misma estructura, pero que debes de entender que la mayoría de las situaciones tienen que ser referenciadas. Eso es lo que te dice la parte de la lógica dentro de un sistema disciplinario. Pero lo que no te dicen o lo que no te dan a entender, chicos, es cómo tú de manera puntual vas a poder entender o cómo tú de manera puntual vas a poder generalizar algo nuevo. Eso no te lo dicen. ¿Por qué? Ah, bueno, no te lo dicen porque la mayoría de las personas lo único que tiene o lo único que está buscando es tratar de entender hasta cierto punto cuál es la forma, cuál es ese don que tú vas a lograr entender como parte de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y entonces, si yo digo, ah, bueno, pues es que a mí me tiene que formalizar algo, bueno, pues entonces, ahora sí, hasta dónde yo voy a llegar, hasta dónde yo le voy a poder dar una interpretación de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y entonces, ahora sí, esta lógica empieza a tomar como que cierta inferencia sobre lo que yo estoy diciendo y sobre lo que yo estoy pensando. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Por qué? Ah, bueno, eso es bien simple, porque cada uno de nosotros tiene una formalidad de pensamiento diferente, ¿no? Y esa formalidad de pensamiento diferente a mí me va a poder decir, sí, yo como persona tengo esa lógica o si yo como persona únicamente estoy dando esa parte del desabasto jurídico. Muchas veces como personas nosotros tratamos de entender
un cambio referenciado, chicos. Y un cambio referenciado, pues no va a ser otra cosa más que realmente poder entender esa poca o mucha interpretación que nosotros llegamos a tener dentro y fuera de, ¿no? No necesariamente tenemos que cumplir con algo que a mí me lo están diciendo, cómo se tiene que llevar a cabo. O sea, no necesariamente. Pero sí yo tengo que entender, chicos, que la mayoría de las situaciones o la mayoría de las personas va a crear una lógica específica sobre lo que yo tengo y sobre lo que yo trato de estructurar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque entonces ahora sí, a mí me van a decir hasta cierto punto. ¿Cómo voy a poder dar un razonamiento jurídico? Hasta cierto punto lógico jurídico, ¿no? En donde prácticamente el contexto jurídico, en la lógica es esencial para el análisis de las normas y los casos, como todo lo que nos hemos o todo lo que nos han venido enseñando, ¿no? Y entonces, si ese punto me da a mí una interpretación del derecho para poder formular los propios argumentos y que realmente sean convincentes, vamos a poder destacar la necesidad de un razonamiento sólido, ¿no? Que es lo que venimos viendo a lo largo de esta misma estructura. Y esta misma estructura a mí me va a poder decir, ojo, si es funcional o no es funcional dentro de. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque la mayoría de nosotros logra entender o logra formular un cambio ¿no? Este razonamiento jurídico también es parte pues de un convenio que logras entender, parte de un convenio que logras asimilar, ¿no? Como parte de una sociedad, y esa misma sociedad te tiene que llevar a ti o te tiene que decir a ti si realmente tú estás funcionando dentro de, ¿no? ¿Y por qué lo decimos funcionando dentro de, chicos? Pues porque muchas veces nosotros tratamos de entender un análisis, ¿no? Lo que veníamos viendo, un análisis específico pero no necesariamente le damos cabida a. Y entonces esa parte o esa forma me deja de decir a mí que ese tipo de argumentos entonces no es funcional para mí o no es funcional para lo que yo estoy tratando de hacer. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y entonces, si nosotros logramos entender hasta dónde nos van a poder llevar como parte de este razonamiento jurídico, entonces ahora sí, esta parte a mí me va a poder decir, yo no voy a poder, yo no voy a poder formular o o cómo decirlo, es que yo no voy a poder estructurar ciertas características con o fuera de. ¿Por qué, chicos? Pues porque el razonamiento jurídico únicamente es un proceso de pensamiento, ¿no? Que busca resolver controversias legales mediante la aplicación de normas jurídicas y la interpretación de la ley. Y esto, pues prácticamente implica la capacidad de analizar los hechos, clasificarlos jurídicamente y llegar pues, ¿cómo decirlo? Pues llegar a una solución justificada, ¿no? Y fundada en la ley. Y prácticamente es un proceso intelectual que se basa en la lógica, ¿no? La argumentación y la interpretación, buscando siempre, chicos, una resolución objetiva y sólida. Es por ello que la mayoría de las personas logran entender hasta cierto punto qué es o cómo estas personas van a poder salir dentro o fuera de. No necesariamente buscas una capacitación, yo les decía, o sea, no necesariamente vas a buscar esa capacitación específica dentro o fuera de, pero sí necesitas entender hasta dónde te va a poder llevar toda una estructura, toda una formalidad dentro y fuera de, ¿no? Eh, cuando nosotros logramos avanzar, ¿no? Dentro de esta parte efímera de lo que hoy conocemos como el derecho, también te van a poder decir si realmente tú eres funcional dentro de o no. Así de simple, ¿no? Entonces, prácticamente este razonamiento jurídico te lleva de la mano para poder entender si
tú tienes esa capacidad intelectual para poder tomar este tipo de decisiones justas, estructurando todo lo que ya tienes o estructurando todo lo que ya formulas, pero también te va a poder decir sí o no, tú tienes esa realidad específica dentro de. ¿Por qué, por qué muchas veces, chicos, nosotros logramos entender, no, hay que decirlo con esas palabras, logramos entender ciertas situaciones que los demás no logran entender? Bueno, eso es bien fácil, chicos, porque cada uno de nosotros piensa y estructura las cosas de manera diferente. Y el hecho de tener una estructura de manera diferente a los demás siempre te va a dar una diferente posición dentro del razonamiento jurídico. Y es esa importancia, chicos, que te lleva a ti de la mano para poderlo entender como parte de, porque también vienen los tipos de la lógica, ¿no? Aplicados al derecho, en donde prácticamente si bien es cierto, los vamos a utilizar en este campo del derecho como una lógica deductiva que permite llegar a conclusiones específicas a partir de premisas generales, también tenemos la lógica inductiva, ¿no? Que ayuda a construir teorías basadas en las observaciones particulares, ¿no? Que también la lógica informal es útil para poder analizar argumentos que en este caso pues pueden llegar a ser prácticos, ¿no? Y me logran decir a mí si realmente me pueden funcionar, ¿no? Si lo quieres ver desde ese punto de vista, te pueden hacer funcionar o no te pueden hacer funcionar ciertas características, ¿no? Pero que son características muy puntuales en donde cada uno de nosotros logra entender o hasta cierto punto logra asimilar qué es lo que tiene dentro y fuera de, ¿no? ¿Por qué, por qué muchos de nosotros decimos, es que la estructura que nosotros tenemos es independiente a la estructura que yo logro conectar con? No, pues no es que sea diferente a lo que tú logras conectar, no necesariamente, pero sí vas a poder entender cuál es o qué tipo de lógica tú vas a poder entender como parte de. ¿Por qué? Porque de ahí parte la filosofía. Y si tú lo ves así, prácticamente la filosofía, que es el estudio de las cuestiones fundamentales sobre la existencia, el conocimiento, los valores y la razón, pues se va a caracterizar por un enfoque crítico y reflexivo, ¿no? Buscando tratar de entender la naturaleza del mundo y el lugar que ocupamos en él. ¿Qué quiere decir, chicos? Que no es otra cosa más que la parte del existencialismo, ¿no? Ese existencialismo que nosotros llegamos o que logramos formalizar como parte de. Y entonces, ahora sí, estas ramas de la filosofía que abarcan la ética, la moral, la epistemología, que vamos a ver más adelante, que prácticamente se basan, chicos, en el conocimiento y la creencia, parte de la metafísica, pero que en realidad estudia e investiga la naturaleza de, ¿no? Eso es bien importante entender porque prácticamente todos estos fenómenos que nosotros hemos visto a lo largo pues de este estudio, ¿no? De esta clase y de manera muy puntual, entonces sí nosotros vamos a poder decir, es que sí me funciona. Es que el día de hoy pues ya no me funciona. No, claro que no, pero tú tienes que entender hasta cierto punto qué es lo que te va a ayudar o qué es lo que a ti te va a poder formular o dentro o fuera de ciertas situaciones específicas dentro de estas ramas. Pero ¿por qué la filosofía? Pues siempre me lo han preguntado, ¿por qué la filosofía tiene que ser aplicada al derecho? Bueno, pues porque tiene como objetivo examinar el principio ético y moral detrás de cada aplicación de leyes. Y eso es puntual. ¿Se acuerdan que hace unos minutos yo les decía que prácticamente la filosofía es el estudio de la naturaleza de? Bueno, aquí viene de manera muy puntual esta parte en donde nosotros vamos a poder decir si realmente me es funcional este estudio o no me es funcional dentro de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Y por qué lo vemos así? Bueno, pues porque la mayoría de las personas únicamente trata de entender o trata de asimilar si realmente me funciona ciertas características con, ¿no? Y tú vas a decir, bueno, pero pues es que si no te funciona, ¿por qué lo tienes ahí? Bueno, si no me funciona es porque entonces yo tengo que entender cómo deben de funcionar.
Punto. Es por eso que la filosofía se aplica desde ese punto de vista hacia el derecho, ¿no? Ya para poder cerrar este tema, chicos, si no nos vamos a extender prácticamente ya de manera o de manera de conclusión, nosotros podemos entender que la interacción entre la filosofía y la lógica en el ámbito del derecho, pues es fundamental para poder desarrollar argumentaciones sólidas y reflexivas, ¿no? Comprender estos conceptos, pues no solo enriquece la práctica legal, sino también promueve un sistema más justo y coherente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tendríamos que hacer valer la moralidad y las buenas costumbres dentro del derecho. Vale, chicos, pues sin nada más que decir, nosotros nos vemos la próxima semana y ya saben, cualquier situación quedó pendiente.